Una tierra bella de dulces promesas, sol, alegría y buen humor. Una tierra santa después de la siesta, clavel, navajas y dolor, la España que me parió. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos al programa La España que me parió. Esta tarde tenemos con nosotros a Tomás Pereda Riazo, directivo y experto en estrategia y talento. Precisamente nos viene como anillo al dedo para analizar esta crisis en la que estamos sumergidos y para analizar precisamente si las personas que están al frente cumplen y dan la talla. Vamos a saludar a Tomás Pereda, que ya está con nosotros. Tomás, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un placer. ¿Son los políticos el perfil que necesita esta crisis ahora mismo? Pues yo creo que ha habido mucho desgaste en los últimos 2 o 3 años en la clase política que está ahora mismo encabezando tanto en el gobierno como en la oposición. Ha habido un desgaste personal que yo creo que ahora les dificulta mucho por sus cualidades personales en términos de credibilidad, de confiabilidad, etcétera, para alcanzar esos pactos, para alcanzar ese consenso que el país necesita. Y desde el punto de vista de mi experiencia de talento, para mí el talento, la parte más importante del talento no es lo que uno conoce técnicamente, sino esos atributos, esas cualidades personales que te hace saber dialogar con el discrepante, construir relaciones duraderas, el generar confianza para generar compromisos, el ser lo suficientemente confiable para respetar lo que prometes. O sea, toda esa parte intangible, toda esa parte de cualidades personales que tanto en el mundo de la empresa como en este momento intuyo en el mundo de la alta política son necesarias para resolver esta situación frente a la propia clase política y frente a lo que se transmite a la sociedad, que es la que está esperando señales de cohesión, señales de que las cosas pueden salir adelante desde la unidad. Hay un puesto que es el de presidente del gobierno, que de por sí es un puesto complicado, eso lo sabemos todos, le toque al que le toque, sí, al color que le toque, es un puesto complicado. Pero en concreto lo tiene Pedro Sánchez. ¿Qué opinas? Pues yo creo que Pedro Sánchez se ha desgastado mucho en los últimos años. Yo creo que la gran dificultad que ha habido en los últimos 2 o 3 años con tantas elecciones y estar en minoría le ha llevado a cambiar de criterio muchas veces, y yo creo que en las hemerotecas están ahí, vemos todos los bandazos en sus posicionamientos, y eso yo creo que le ha debilitado mucho en esas cualidades que antes mencionaba, de poder tener esa confiabilidad personal, esa autenticidad que hace que uno confíe en una persona para llegar a acuerdos. Y insisto, y no solamente respecto a la oposición, a los otros grupos políticos, sino frente a la sociedad. Y eso es donde yo veo que es donde está la mayor debilidad. Y eso es un poco lo que motivaba ese vídeo al que hacías mención al principio, ¿no? Que si no lo tenemos, busquemos las personas que lo tengan. Personas mucho más senior, personas mucho que estén, no digo de vuelta, pero que ya esa ambición personal, esa ambición de poder, ese sentido del ego, ese sentido del estatus, pues ya sea parte del pasado, y al final se concentren en la esencia de las cosas, aquello que une a la mayoría de la gente y de todas las opciones políticas, y ahí es donde está el punto de encuentro. Y que ese es el valor general del mundo más senior, en donde ya, bueno, pues tus expectativas de carrera y de ambición pues están ya más o menos satisfechas, y lo que buscas es servir a tu país. ¿Crees que las personas que, por ejemplo, se están preparando ahora a una oposición, ¿vale? Que tienen, imagínate por delante una oposición del tipo A, ¿no? Que son las principales, las técnicas, que tienen exámenes orales, que tienen exámenes escritos, que tienen exámenes de idiomas, que tienen unas exigencias brutales.
Y además esas Sí. exigencias vienen del gobierno, ¿no? Que son las que ponen las condiciones. Y ahora de repente están viendo que estos señores del gobierno han llegado sin hacer ni un examen. Sí. ¿Qué crees que están pensando? Hombre, yo lo primero hay que separar gobierno de Estado. Es verdad que en el Estado hay enormes profesionales perfectamente preparados, muy capacitados y que gracias a esos equipos de grandes profesionales el Estado funciona. Eso para empezar. Hay que diferenciar siempre Estado de gobierno. Y afortunadamente tenemos unos cuadros y unos profesionales fantásticos que con independencia de los gobiernos hacen que el aparato del Estado siga funcionando. Claro, el problema es el acceso al gobernante, a la gobernanza, que aunque el Estado no dependa de la capacidad de gestión del gobierno, pero el gobierno tiene muchísima influencia en el funcionamiento de la nación. Claro, entonces, pues como tú decías, hay un acceso muy difícil al mundo de la administración, pero al mundo de la gobernanza se accede en muchos casos desde la propia militancia. Exacto. Salvo grandes excepciones, te puedes encontrar que una persona ha iniciado su carrera en las organizaciones juveniles de los partidos, dentro de unos contextos a veces muy maniqueístas, en donde nosotros somos los acertados y los contrincantes son los equivocados, y a partir se desarrolla toda una carrera de militancia y que de repente uno se puede encontrar que es candidato a la presidencia de un gobierno o a formar parte de un gobierno. ¿Cuáles son las historias de éxito? ¿Cuáles son las historias de fracaso que avalan la capacidad de un candidato para ser parte de un gobierno de una nación? Ahí es donde yo creo que hay un terreno enorme de mejora y de reflexión, y además sin ningún sesgo ideológico de ningún tipo. En este caso, creo que todos los partidos adolecen de esta necesidad de revisar profundamente la manera de acceder al gobierno de una nación. Si todo el mundo, y cuando estoy hablando del mundo, hablo del planeta, todas las organizaciones del planeta están obsesionadas por tener el mejor talento, las organizaciones más importantes, que son los gobiernos de la nación, creo que no hay esa sensibilidad y que los sistemas de acceso al gobierno, con independencia de los aspectos ideológicos, que por supuesto son absolutamente legítimos y están basados en el modelo democrático, pero no creo que se garantice que el mejor talento de los partidos en función de lo que se necesita una sociedad esté garantizado que accede al gobierno. ¿Cree usted que el sistema está actualizado o por el contrario está caducado? Yo creo que necesita, como comentaba, una profunda revisión del modelo de funcionamiento del partido. Yo creo que uno puede aspirar desde joven el llegar a ser presidente de la nación, pero no creo que el modelo de desarrollo de esa carrera sea a través de la carrera de ser un buen militante durante 25 años dentro de un partido, porque además obedece a unas claves, a unos valores y a un modelo de gestión del talento que yo creo que deja mucho desear. El mundo del partido político yo creo que es un mundo muy apartado del mundo del talento que se valora en el resto de la sociedad. Tiene mucho que ver con una orientación al poder, ir progresando en toda una serie de pasos ascendentes en donde hay fuego amigo o adversarios que pretenden la posición de uno, ser una persona muy hábil en el debate, pero eso no garantiza ser un buen gobernante. Entonces yo creo que hay toda una serie de competencias, que es lo que utiliza el resto del mundo de las organizaciones, que yo creo que no se están utilizando dentro del mundo de los partidos. Las competencias, tanto hard como soft. Hard es conozco la técnica, el conocimiento, vamos a decir, duro, y el soft, las cualidades personales que cualifican a un alto directivo para dirigir una organización. Pues lo que hemos hablado siempre, integridad, honestidad, capacidad de comunicación, confiabilidad, etcétera, etcétera. Esos atributos que no se manifiestan en los famosos debates en campañas electorales. Para mí los debates no son pronóstico de nada, simplemente de habilidad de debatir, porque luego a la hora de la verdad lo que se necesita es que un gobierno gobierne bien, eficazmente. Creo que el modelo necesita una revisión muy profunda. A ver, según las nuevas teorías de estrategia y talento, ¿cómo tendría que ser el Parlamento actual y no lo que estamos viendo?
¿Cómo describiría un congreso actual? Vamos a ver, es verdad que en el Congreso de los Diputados hay gente muy capacitada que viene de la sociedad civil, gente que en muchos casos ha demostrado una gran capacidad en sus diferentes ámbitos, profesionales, empresariales, incluso políticos, claro que sí. No hay que generalizar, pero yo creo que al Parlamento acceden personas, supongo, simplemente desde la pura militancia. Y ahí dudo que desde el punto de vista de la meritocracia capacite suficientemente para representar en el Parlamento de los Diputados al Comité de Dirección de la Nación, que es lo que es un Parlamento. Sí, sí. Pero vamos, ahí no tengo muy claro cuál, porque obviamente el modelo democrático elijo a la opción política ideológica que más satisface a mi manera de pensar, y ahí hay unos candidatos que... Yo creo que la cuestión es acceder a ser candidato, no tanto acceder al Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados es el paso final, pero para que yo pueda ser candidato, ¿qué méritos tengo? Simplemente el pertenecer a la cercanía del candidato de la circunscripción que está más cercano pues muchas veces sucede, ¿no? Que es en términos de lealtad, en términos de clientelismo, etcétera, etcétera. Y uno puede llegar a sentarse en un escaño simplemente por ser parte del equipo del presidente del gobierno, por ser un cargo de confianza, pero no por ser el más capacitado. Yo no iba por ahí, pero bueno, por si acaso, yo me refería si a lo mejor estábamos viendo en un futuro, no lo sé cuánto tardaría, pero yo no sé si este sistema que tenemos de democracia le quedan días, le quedan meses, le quedan años, no lo sé, pero ¿usted cree que vamos a seguir con este sistema mucho tiempo? Este sistema de 350 diputados, de Senado, de tantísima gente representando al pueblo. Quiero decir, yo porque hay mucha gente que nos escribe, que se queja ante los medios, que por qué tanta gente, que por qué tanto dinero ha estado en políticos. Bueno, usted ve las redes igual que todos los periodistas. Sí. O sea, que las quejas están ahí. Es verdad que sí, muchas veces, cuando sobre todo en crisis como las que estamos viviendo ahora o la crisis económica del 2008, pues lógicamente genera un malestar y que es fácil pues echar la culpa al mundo político, y el mundo político pues no tiene toda la culpa. Es decir, hay gente que dice que lógicamente la calidad del sistema político es reflejo de la propia calidad de la sociedad, ¿no? o de los ciudadanos, y a veces no falta razón en esa valoración. No me atrevo a emitir una opinión porque no tengo claro exactamente para mí cómo debería componerse. Claramente una democracia es un sistema de representación a través no solamente de la elección cada X años, sino hay una serie de valores que entre elección y elección integran una calidad democrática, un estilo democrático, unos valores democráticos que para mí es mucho más importante casi que las elecciones, porque no se trata de votar cada 4 años, sino lo que pasa entre esos 4 años. Y por eso se necesita gente que realmente tengan una altura, una formación y sobre todo unas cualidades personales de enorme altura. Porque, por ejemplo, muchas veces a mí lo que me parece, y eso sí que me voy a mojar, me parece impresentable en muchos debates que se producen en los congresos de diputados, porque para mí el Congreso de los Diputados y los debates que se producen en él tendría que ser un ejemplo de convivencia, en donde todos los días fueran colegios para aprender cómo los padres de la patria discuten con máximo respeto entre ellos y resuelven las situaciones de una manera ejemplar. Esa ejemplaridad pública tendría que ser una obligación diaria, no solamente en las campañas electorales y en el momento que se vota, sino del día a día de nuestra cultura política y democrática. Y tendría que ser un espectáculo para todos los niños de este país, para que los diputados demuestren cómo se convive
Claro. Es de la diferencia. Me temo que no ese es el ejemplo que en este momento se puede dar en el Congreso de los Diputados y a veces algunos debates tendrían que realizarse de madrugada en horario para adultos. Para que no se viera. Para adultos, exacto, prohibido para los niños. Entonces, empezando por ahí, yo creo que hay que regenerar muchos aspectos del mundo político que cada vez está más desconectado de la sociedad. Hoy en día la sociedad está pidiendo ejemplaridad pública, ejemplaridad privada, empezando también por la propia sociedad, pero por supuesto los representantes elegidos por la sociedad son los primeros que tienen que dar esa ejemplaridad pública. Pues me acaba de responder a la pregunta de antes, era eso lo que le decía, o sea, quiero decir, veremos esa actitud más temprano que tarde, ojalá, ¿no? Era esa actitud. Ojalá. Yo creo que es verdad que esta crisis pues también va a suponer un cambio muy importante, no solamente en muchos modelos, es decir, porque ya no solamente me estoy fijando en España, sino, es decir, el otro día, este vídeo de los que hablábamos, estamos viendo como en otros países también la clase política está muy por debajo de la sociedad y no ha estado a la altura de la situación. En muchos casos ha actuado tarde, ha actuado mal, de manera desconcertada, no ha estado atenta. Vamos, mi crítica, yo he visto muchas organizaciones con las que estoy muy cercano a que activaron sus protocolos de crisis muchísimo antes que los gobiernos. 1 o 2 semanas antes estaban ya en sus situaciones de alarma propias, prohibiendo reuniones, prohibiendo viajes, prohibiendo eventos, confinando a la gente en sus casas en teletrabajo. Dices, bueno, pues si las organizaciones son capaces de ver esta situación, porque muchos gobiernos no han sido. Claro. Algunos siguen en gobiernos occidentales, sobre todo, aún dudando sobre las medidas que adoptan. Bueno, pues, ¿qué pasa ahí, no? Pues es la reflexión que tenemos que hacer. ¿Por qué al frente de muchos gobiernos hay gente que se entera menos que altos directivos de muchas organizaciones que aprietan un botón y movilizan a sus organizaciones para proteger a su gente? Buena pregunta. Semanas antes. Pues claro, cuando teóricamente están en torres más altas, en donde puedes ver más lejos. Entonces, pues no sé a qué se dedican en algunos momentos, porque parece que a veces están en otros debates, cuando muchas organizaciones y españoles, grandes empresas, vamos, me consta y fehacientemente que activaron sus protocolos 1 o 2 semanas antes. Entonces, bueno, pues ejemplos como estos, claro, entonces la sociedad les mira de manera desconcertada. Dice, bueno, pues ¿en qué manos estamos muchas veces, no? Ayer publicaba también un post hablando de decir, bueno, si esto ha pasado en estas circunstancias, ¿qué podemos esperar en la siguiente crisis? Que puede ser el cambio climático, por ejemplo, que es un cambio silencioso, es un cambio donde no avisa, va poco a poco avanzando, y entonces el momento en que haya una evidencia tan rotunda como la que hemos tenido con la crisis cuando empecemos a tener los primeros muertos, ese momento ya será tarde. Ahí no hay vacuna, es irreversible, claro, y no habrá otro planeta en donde confinarse. Claro. Entonces, yo creo que es un aprendizaje muy importante para que los gobiernos, sobre todo, se ocupen de los grandes temas de la humanidad a medio y largo plazo, para que estén mirando desde sus torres altas hacia lo lejos de nuestro futuro para ir resolviendo los grandes temas. Y es lo que la sociedad, yo creo, que está esperando que hagan. Y no en los debates del día a día, en donde se enzarzan en temas que bueno, pues es verdad que es muy divertido y ahí polarizan a la sociedad. A mí no me hace ninguna gracia, ¿eh? Sinceramente, los temas anecdóticos, no me hace ninguna gracia. Pero sabes que alimenta los debates de televisión, los grandes. Ni alimenta nada. Yo me voy a ver una película. O sea, claro. No, quiero decir, a lo mejor a otro tipo de personas sí, pero hay gente inteligente que no le alimenta ningún tipo de tiempo. El tiempo escasea y no todo el mundo se traga eso ya. Eso pasaba antes. Sí, bueno, pero alimenta mucho el rédito electoral. Es decir, ahí se está midiendo continuamente dónde está la aceptación electoral en cada una de estas
estas ocurrencias que muchas veces se producen, ¿no? Y alimentando a los propios militantes o a los propios seguidores. Pero hay grandes debates en este momento. He mencionado el cambio climático, pero puede ser el estado del bienestar, todos nuestros modelos de pensiones, el tema de la desigualdad tecnológica, todo lo que va a ser la brecha económica, social y tecnológica, que la cuarta revolución industrial, todo lo que es el avance del mundo digital va a producir. Es verdad, ha surgido ahora la renta básica universal, pero de una manera que estoy totalmente de acuerdo, como un subsidio para acudir al auxilio de personas que en este momento se encuentran en una situación muy complicada. Pero eso no es la renta básica universal. Ese es un debate muy profundo, a largo plazo, y que obedece a otro modelo de sociedad muy importante. Entonces, esos grandes debates no veo yo a los gobiernos que estén en este momento gobernando, en la buena gobernanza. Y creo que el mundo más del politiqueo está dominando sobre la alta política. ¿Cómo se puede resolver? Bueno, yo creo que, volviendo un poco al principio, yo creo que el modelo de funcionamiento de los partidos, creo que ese es el que se tiene que revisar profundamente. Ahí tiene que ser un mundo de élites, un mundo de excelentes profesionales, como antes mencionabas, de la misma manera que el Estado se alimenta de excelentes profesionales. Creo que los partidos tendrían que ser cantera de excelentes futuros gobernantes que demostraran su valor en combate, pudiendo primero existiendo una escuela muy importante, de alta exigencia, de alto prestigio, que por supuesto que garantice la igualdad de oportunidades con independencia de la procedencia económica y social de las personas que accedan a ella. Pero ser político no es un divertimento personal, es el servicio más importante que puedes hacer a una sociedad. Exacto. Y para eso tienes que pasar por una serie de pruebas muy exigentes, muy importantes, porque te juegas el futuro de una sociedad. Y el que no sirva, pues no puede aspirar a ser gobernante. Puede aspirar a ser otras cosas, como pasa en el resto de las actividades de la sociedad. Y yo creo que ahí es donde está la clave. La revisión profunda de la calidad de nuestro sistema democrático, que hay que preservar en este momento de una manera importante, porque está en una crisis. Bueno, siempre ha estado en crisis, pero en cada momento necesita su reflexión profunda e identificación de sus áreas de mejora. Y yo creo que ahí es donde está una de las palancas, creo, una de ellas. Supongo que habrá más que desconozco, pero para mí está en este momento es el gobernante militante tiene que reflexionar mucho si está capacitado para esa función tan noble de estar al servicio de una sociedad con la máxima capacidad. No valen los deseos ni las buenas voluntades, ni la ideología. La ideología es muy legítima, pero tiene que estar en manos de gente muy capaz. Claro, pues es una reflexión bastante sensata y muy importante que hacemos aquí en España Radiovisión. Tomás Pereda, 35 años de experiencia como directivo experto en estrategia y talento, casi nada. Pues Tomás, muchísimas gracias. Esperemos que podamos contar con usted en más ocasiones. Ha sido un placer. Ha sido un placer y espero haber compartido una reflexión que ayude a mejorar algo, al menos algo pequeñito. Sí, claro que sí. Además es bueno que en estos tiempos reflexionemos. Yo creo que nada mejor que en tiempos de crisis reflexionar para ver lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, claro que sí. Muchas gracias, Tomás. Ha sido un placer. Pereda, muchas gracias. Mucho ánimo a todo el mundo. Muchas gracias. Adiós.